días, ¿cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Mira, hemos estado hablando con algunos concejales, con gente de la oposición, básicamente, y todos han coincidido en decir, bueno, este año a Lunghi se le va a complicar por primera vez porque le va a tocar gobernar sin plata. Vamos a ver qué pasa. ¿Es tan así? ¿Es la primera vez que le toca gobernar sin plata? Bueno, no sé si es la primera vez que le toca gobernar sin plata. A ver, hay situaciones que yo no estuve todos los años del gobierno de Miguel, estuve 2003, 2009, 2017, 2019. Pero Sí está claro que es la etapa de mayor complejidad. Esto no tengo dudas, que es la etapa de mayor complejidad, que es el momento de menor cantidad de recursos, no solamente por el tema de ingreso de los recursos, porque hay menor pago de tasas, porque por ahí gotea más lentamente la coparticipación, sino también porque ha habido un fortísimo aumento de insumos y medicamentos. Esto ha impactado fuertemente en el sistema de salud y porque además hay un crecimiento vertiginoso de alquileres y de aumento de las tarifas, que eso replica en desarrollo humano. Sí. Esa no es una cuestión menor, y además porque hay un déficit de atención de idioma fuerte que, sumado a la desregulación de las prepagas, ha hecho que haya un desplazamiento de los sectores medios hacia el sistema integrado de salud, que es muy alto. Esa convergencia de déficit de atención más crecimiento del sector que tenía una prepaga y hoy no lo puede hacer, más la depreciación salarial de la tercera edad, que es la que más demanda, ha generado un enorme crecimiento en el sistema integrado de salud, que está compuesto por insumos, por medicamentos y por atención. Sí. O sea que es quizás el momento de mayor complejidad de los 20 años. Esto que decís, apuntando como un tema central, la salud, ¿los hace pensar en que el hospital Santa Marina, el hospital de niños, debería tener algún tipo de provincialización o de mayor aporte por parte de la provincia? Porque que lo banque un municipio por ahí se hace muy pesado. Bueno, Tandil tiene 5 hospitales, mientras Mar del Plata tiene 1 y Bahía tiene 1. Tandil tiene 5 y tiene 14 centros de salud con 13 consultorios odontológicos. Digo, porque con la valoración que se puede hacer del sistema de salud, Tandil tiene un sistema de salud diferente al de cualquier ciudad, no de la provincia, del país. Cuando uno habla en otros distritos y plantea esto, estamos hablando del Hospital de Niños, del Hospital Ramón Santa Marina, del Hospital de Día, que trabaja cuestiones de adicciones, del Centro Tita Brive y del Hospital de Vela. Pero además 14 centros de salud con 13 consultorios. Cuando uno en reuniones de foros de intendentes o de funcionarios comenta lo del centro de salud con consultorios odontológicos, en la provincia de Buenos Aires no hay un caso similar. Entonces, obviamente, lo de salud impacta. Yo no creo que haya que provincializar o regionalizar, si lo querés llamar así, porque el término exacto sería regionalizar, si no hay una certeza de que la provincia va a cumplir con ese acuerdo. Nunca la va a haber. Bueno, si no hay una certeza, ¿qué quiero decir de esto? Que nunca debería haberlo. Deberían cumplirse los acuerdos. Yo creo que la provincia está en una situación también complicada, lo ha hecho el ministro de Economía, probablemente tengan problemas con el medio aguinaldo, como estamos también nosotros con problemas para el futuro pago de sueldos ¿Con problemas? No, claro. Entonces, yo creo que por el momento la provincialización no generaría recursos al municipio equitativos o mayores a la demanda que tendría de las ciudades colindantes con Tandil. Es decir, habría un fuerte crecimiento de la demanda y no habría en la misma proporción un incremento de los recursos. Entonces,
El tema de región... Mirá, el hospital de niños ya está regionalizado siendo municipal. De hecho. De los hecho. hechos. De hecho, te aparece una ambulancia a las 3 de la mañana de cualquier ciudad limítrofe. Te aparece una ambulancia a las 3 de la mañana con un pibe. ¿Qué le vas a decir? No tenés convenio, no tenés obra social. El hospital de niños ya es regional. A mí me parece que hay una complejidad, además, que por lo menos en nuestro caso me parece que no se ha dado, y es que los municipios empiezan a absorber las no respuestas del Estado Nacional, en principio, y la menor respuesta del Estado provincial. Sí. Ambas. Entonces, al transporte, el municipio, la Cámara de Transporte, le puso 75 millones de pesos, de los cuales recuperó la mitad para que no se hiciera paro, porque el gobierno nacional bajó el fondo compensador. Todos los movimientos sociales le reclaman al municipio recursos que el gobierno nacional le daba y que hoy no tienen, a sectores que son genuinamente demandantes y que están pasando por situaciones... Estamos hablando de comedores, por ejemplo. Los comedores, fundamentalmente los merenderos, y que no llegó. Al sistema de salud se le reclama lo que las prepagas aumentaron exponencialmente, pero además lo que no cubre IOMA, que tiene un enorme déficit. En Tandil, un enorme déficit. Entonces, empieza a ser el municipio, el gobierno de cercanía, el espacio de la demanda, por supuesto que es el espacio a dónde ir, la gente dónde va a ir si no es al municipio. Entonces, cuando se dice no hay Estado, nosotros decimos no, esta es cuando más Estado hay, sobre todo en el orden local. Y es cuando más Estado se necesita, fundamentalmente en el orden local. Ahora, como contraparte, cuando menos recursos tenés. Claro, se retira el Estado Nacional y deja esos espacios para que los ocupe sí o sí el Estado municipal. ¿Y cómo se enfrenta desde el municipio todas estas demandas? Digamos, hay demandas en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con los merenderos, que son las tres que se mencionaron, y probablemente haya muchas más, porque es el retiro. Claro, porque el Estado retiró... 42.000 litros de combustible se le ponen a la policía bonaerense por mes. Bien, ¿y cómo se enfrenta todo esto? Digo, porque... También. Quiero plantear, 42.000 litros de combustible. Eso paga aporta el hasta municipio, acá al municipio. A la policía bonaerense, porque si no la policía bonaerense no funcionaría. Claro. 10 de los 13 edificios en los cuales funciona la policía bonaerense los paga el municipio. Digo, a ver, los municipios empiezan a absorber. ¿Cómo? Bueno, en principio, el gobierno tiene, a mi entender, ha tenido y tiene una buena administración, una administración de equilibrio. ¿Qué digo? Por ejemplo, el 3% del personal son designaciones políticas, es un porcentaje muy equilibrado. Respecto a la planta total, 3 de cada 100 son designaciones políticas. Y el monto de la masa salarial, digo esto porque cuando se habla de la casta y todas estas cuestiones, para tener en claro que ya hay 9 municipios que están en situación de emergencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mar del Plata me parece que es el de mayor impacto. Nosotros hemos primero planteado una planificación trimestral. Venimos planificando trimestralmente. Es imposible, no digamos que no tengamos planificación anual, si la tenemos... Pero no podés pensar hoy de Pero acá hoy no podés siquiera pensar a más de 90 días. En eso nosotros hemos tenido restricciones internas y las vamos a tener. Algunas no las voy a plantear hoy porque son parte de la reunión de gabinete que viene. Respecto a las designaciones políticas, respecto a algunas cuestiones de horas extras, respecto al parque automotor, va a haber, ya ha salido a remate algunas cuestiones de parque automotor, respecto a ver algunos sectores, digamos, que nosotros veníamos teniendo una colaboración que vamos a tener que limitarla, por ejemplo, eso el se llama sector ajuste, del Poder ¿no? Judicial. Digo, pensar Yo el ajuste. prefiero llamarlo optimización más que ajuste, pero si querés llamarlo ajuste, entraría dentro de un ajuste, también sabiendo que cuando vos restringís horas extras, restringís servicios. Claro. Claro.
¿Horas extras Ahora, en qué áreas? En general, en las áreas de servicios, que son las áreas que mayor cantidad de horas extras tienen. Pero vos sabés que, por ejemplo, el servicio, si hablamos de recolección, es el primer pataleo que vas a tener. Sí, bueno, el tema es que nosotros tenemos que tratar de que no tener una mora que sea inmanejable en la cuestión del salario. El límite de la gobernabilidad es el pago de sueldo. Claro. O sea, que cuando no paguemos sueldos, no ya en término, porque yo creo que puede haber una diferenciación entre un día cobren los sectores políticos, darle prioridad primero a los sectores La categoría más baja. de trabajo. Seguramente puede que haya una diferenciación entre lo que se acuerde con el sindicato y lo que se acuerde de la política. En términos de sueldo, que ya son muy bajos los sueldos de los funcionarios, hay una dificultad. Cuando uno dice, bueno, un secretario gana 900 y pico mil pesos, y sí, mirá, es un buen sueldo, sí, tiene a cargo, en algunos casos, 400, 500 personas. Claro. En el cargo del sistema integrado de salud tiene 1.100. Claro, sí, es responsabilidad también. Y mirá, no conseguís directores. Claro. Es muy difícil conseguir designaciones políticas. Y además se te van al sistema privado. Se te van al sistema privado muchos profesionales. Claro. Entonces, para nosotros un desafío es no caer en el no pago de salarios. Porque el no pago de salarios implica la restricción total, en todo caso, de los servicios a partir de paros. Llámese recolección por un lado, pero la atención de salud por otro, desarrollo humano por otro. Y eso genera una situación de conflicto, si lo querés, interno con los sindicatos. Hoy Tandil no tiene una sola representación legitimada, que es el sindicato municipal, pero también está ATE y también está la SICO. Entonces tenés una situación de conflictos internos y tenés una situación de conflictos externos, que son la demanda de los sectores de la comunidad que por determinadas razones no se le está haciendo la prestación. Podría ser recolección o podría ser salud. ¿Alguien va al hospital? No, mira, estamos de paro. Claro, sí, además del problema social que significa que el trabajador municipal no tenga el sueldo en tiempo y forma. Eso también es una cuestión. Que el trabajador municipal no tenga el sueldo. Bueno, mirá, vamos a asistir a una marcha el martes 23, donde las universidades públicas están en una situación también de límite y donde probablemente en mayo o junio se puedan pagar los sueldos. Tandil tiene una cartera del Estado de alrededor de 15.000 cuentas. Wow. Esto digo porque por ahí no se tiene muy claro, pero no todos tienen Fuerza Aérea y Ejército, la cantidad de docentes provinciales y nacionales. Policía tenés desde la federal hasta la bonaerense, pasando por todo lo que es gendarmería. Entonces, el Estado en Tandil, las carteras del Estado de ingresos, de sueldos, son en tiempos de crisis una sostenibilidad de circulación interna. Claro. Y si esas carteras, además, porque a eso tenés que sumarle la baja del pago de tasas en el municipio. Bueno, es un panorama complejo y nosotros tenemos que intentamos tener un equilibrio entre ir tomando decisiones de prioridad. Nosotros hoy tenemos dudas si vamos a participar de los Juegos Bonaerenses. Mirá. Bueno, hay ciudades que ya de hecho se han bajado de la participación en los Juegos Bonaerenses. Esas son decisiones que nadie quisiera tomar. Claro, porque vos empezás a tomar decisiones de opción. Insulina o Juegos Bonaerenses. Claro. Vos vas a decir, qué loco, ¿no? Bueno, mirá, es o salud, que ya tenemos una deuda abultada. Los insumos crecieron entre el 800 y el 2.400%. Claro. Los insumos. Sostenible. Hoy estás hablando de las drogas oncológicas, se están sacando del FAS. Claro, y el FAS no es infinito. Bueno, no, pero digo, tenemos de 800.000 pesos han pasado a 1.980.000. Claro. Entonces, en esos números,
una estructura de salud como la que tiene el municipio de Tandil hoy es insostenible. Es absolutamente insostenible en los términos que sean. Nosotros vamos a tener que empezar a programar cirugías. Vamos a tener que atender las urgencias, pero vamos a tener que empezar a programar cirugías, incluso aquellas que estaban programadas. Bueno, son todas decisiones que tenemos que tomar y que son parte de la decisión política. Digo, cuando uno está en el gobierno, a mí me ha pasado, para no hacerla larga, ¿no? Hoy justamente venía pensando que estoy dedicando el 50% de mi tiempo a la situación de crisis. Y cuando vos le ponés muchas energías en la crisis, desplazás otro tipo de prioridades, que en el caso del jefe de gabinete son claves, que es pensar la hoja de ruta, Claro. que es planificar, que es articular. Cuando vos tenés que estar, a mí que me gusta el fútbol, en un 4-4-2 en el área, permanentemente reventándola a la tribuna, sacándola contra la raya, viendo que no te peguen el travesaño, no tenés ninguna expectativa de pensar y de desarrollar y de crear Una jugada ofensiva. una jugada ofensiva y acciones propositivas para la comunidad. Nosotros tenemos 4 actividades que son las del año. Una, terminar el IPAT. Sí, Una obra impactante. Divino. Impactante. Sí. Impactante. La verdad, yo creo que para el municipio y para la provincia de las más importantes del año, para el municipio la más importante de los 4 años. Lo hablábamos hace un ratito, 10:30 hay una y para la sociedad recorrida. también le va Sí. a cambiar. Es impactante para el barrio. También. Sí, Sí. en el contexto del barrio. La segunda es las 24 viviendas de autoconstrucción, no de autoconstrucción, porque está una empresa, pero digamos, que van a ser sorteadas, que se va a abrir la semana que viene la inscripción. La otra es el edificio de protección ciudadana, que estamos a 2 meses y medio de terminarlo, y la otra es la pista de atletismo. La pista de atletismo no la terminamos porque hay un producto importado de China que no ingresa. ¿Por qué tiene que ser de China? Bueno, porque es una especie de Sprite o de pintura sintética, que si no es con esa pintura o con ese Sprite, no te la homologan para competencias provinciales y nacionales. Eso se ha paralizado durante 4 o 5 meses por esa razón, porque no tenemos importación. Esos son los 4 puntos donde hay las 4 prioridad acciones hoy de por gobierno hoy. del año. Claro. Si a mí me decís cuáles estamos trabajando de mediano plazo, para mí hay una que es muy importante, que es el tren de cargas a Quequén. Nosotros estamos trabajando mucho. Claro, y eso en forma conjunta con intendentes de la intendentes de la zona, con intendentes de la zona de distintos colores políticos, con empresarios de la zona. Claro. Y con la agencia ferroviaria. El Estado hoy tiene una agencia. ¿El Estado Nacional? El Estado Nacional tiene una agencia y la provincia tiene que habilitar el puerto Quequén para descarga. Ahora, para Tandil sería muy importante tener una salida, que yo creo que podría dar después pie a la posibilidad del tren de pasajeros, porque la inversión es una inversión importante que habría algunos sectores privados que estarían dispuestos. Esa es una. ¿Es viable? Bueno, no soy un técnico en la materia. Venimos trabajando mucho en reuniones y los intendentes que están trabajando más el tema, que es el ex intendente de Lobería, Juanjo Fioramonti. Lo que pasa es que todo el cambio de funcionarios de gobierno te complica. Claro, es empezar de nuevo. Es empezar de nuevo, es explicar de nuevo, es que se pongan en tema, a veces no se conoce la zona. Nosotros tenemos unas dificultades con el gobierno provincial y nacional en general, hay muchos funcionarios de capital. Claro, que no tienen ni idea de lo que es el No territorio. tienen ni idea. Puan puede ser parte de la Pampa. Entonces, esta es una dificultad que tenemos. Se cree que es viable siempre y cuando esas empresas se hagan cargo porque se cae en la concesión de Ferrosur, pasaría. Y bueno, esa es un proyecto muy de mediano plazo que nosotros tenemos y que creemos que puede ser
clave, y el otro es el departamento judicial. Nosotros estamos haciendo gestiones para la apertura de una secretaría del Juzgado Federal y estamos intentando gestiones para la apertura de una cámara, que sería lo que le faltaría para ser departamento judicial. Que Tandil tuviera un departamento judicial propio sería muy importante, que son 2 proyectos en los cuales, un poco complementando lo que decía anteriormente, requieren de gestión y no de recursos económicos. Claro. Ambos tienen que ver con terceros, benefician a la comunidad, pero uno tiene que ver con el Poder Judicial Provincial. Nosotros estamos con la Procuración, estamos trabajando con algunos sectores del Poder Judicial para ver la posibilidad. Ahí también en estos temas obviamente está tanto el diputado provincial Civale como el diputado nacional Iparraguirre, digamos. En muchos de los temas se trabaja en conjunto. Tandil en eso también hay una mirada política para mí diferente a otros distritos, ¿no? Por supuesto hay diferencias, por supuesto cada uno mantiene su propia identidad, pero no hay mezquindades en eso. Pero hay una lectura de la política que tiene que ver con la gobernabilidad. Y yo creo que es también un aprendizaje, ¿no? También en la oposición, una cuestión es la oposición, ¿no? Porque la oposición es yo me opongo pero propongo. La otra cuestión es la obstrucción, que yo me opongo. Y la obstrucción es un camino repetido, corto, que a veces se utiliza. Se está también un buen momento de diálogo, con disidencias, con diferencias, pero donde uno no se puede sentar. Nosotros ahora a las 10 de la mañana tenemos una reunión, concejales, de Unión por la Patria, y con el director de deportes y con el presidente del bloque, Mario Civalieri, por el tema de juegos bonaerenses. Mirá, explicarle nosotros la situación, ellos ver qué gestiones pueden hacer, vemos si tratemos de... Y bueno, hay un piso y un techo político, y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que este es el tiempo de la política. Justamente, este es el tiempo de la política. Justamente eso te quería hablar cuando hablabas de este retiro por parte del Estado Nacional y parte del Estado Provincial, o no sé si retiro, pero bueno, este ajuste que todos estamos viendo. Ustedes tienen representación importante en el Congreso. Digo ustedes, el radicalismo, pues ya no sé si hablar de Juntos por el Cambio o no. Vamos a hablar del radicalismo. ¿No hay ahí una manera de presionar al gobierno nacional en este tipo de cosas? Hoy por hoy los votos del bloque radical son importantísimos, son vitales para el gobierno, para la gobernabilidad o para lo que sea. Yo tengo entendido que ustedes se identifican más con Facundo Manes, hay entendimiento con Lustó. Sí, con el sector que se ha opuesto al gobierno. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Obtienen respuesta por parte de los legisladores del Palo? Yo no tengo una cercanía, tengo cercanía con Manes, pero charlo mucho con Matías Civale y con algún diputado nacional también, además de Facundo. Primero está desactivado lo de Juntos por el Cambio, me parece que hay más de un radicalismo, pero también hay más de un PRO, ¿no? Hay un sector del radicalismo que acompaña, evidentemente, que es mayoritariamente el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo, y hay un bloque o un sector del radicalismo que es en el que está Facundo Manes y Martín Lustó, que ha tenido una postura claramente opositora. De hecho, ninguno de los dos ha votado el acompañamiento, y en la provincia el bloque en el cual participa Matías Civale también tiene una posición en este sentido. Ahora, bueno, no hay una sola posición. Yo creo que hasta donde he podido tener información se ha modificado bastante, digamos, lo que era originalmente el DNUR y la ley ómnibus, pero se ha modificado mucho, aparentemente el gobierno ha cedido, pero también hay una postura de visión crítica sin tener una cuestión radicalmente de oposición. Un dialoguismo, digamos. ¿Eh? Un dialoguismo. Mirá,
no tengo una profundidad como para poder dar una opinión. Yo creo que la irrupción de Milei ha generado... yo cuando pienso que en 40 años pasamos de Alfonsín a Milei, tengo una sensación de frustración, lo digo también como militante radical, más allá de jefe de gabinete transitoriamente, ¿no? Raúl para nosotros, para los radicales, pero creo que en general para los argentinos, ha sido y es una referencia de la política, Sí. ¿no? Sí. Con sus dificultades, pero digamos de la política, del diálogo, de la escucha, del De consenso. ciertos valores. De coherencia, ¿no es Uh-huh. cierto? Entonces nos encontramos hoy con un presidente con una enorme violencia verbal, digamos, con una herramienta de descalificación. A mí me parece que cuando se justifica la violencia verbal con el término es disruptivo, es un eufemismo. No, es una descalificación permanente. Yo pregunto, ¿qué se diría si Lunghi dijera la frase más suave que puede haber dicho el presidente, de los legisladores locales, No. del periodismo local? Es decir, es un... Zurdo de mierda Rogelio, por ejemplo. Claro, bueno, zurdo de mierda, o están ensobrados los periodistas, Sí. o son todos unos soretes, todos estos que están arriba. Simbólico. Bueno, lo del like al Sí. gobernador de Chubut. Sí, es tremendo. Digo, ¿qué pasa si alguien de la política ahora o hace un tiempo hubiera tenido esas actitudes? Sin duda alguna hubiera tenido de parte de los medios que hoy de alguna manera le dan cobertura al actual presidente, hubiera tenido una enorme Tapas y crítica. Ahora, yo creo que también Milei es producto de los errores de la política, de nosotros, es producto de la no respuesta, es producto de las diferencias que vos estás planteando. Bueno, a mí me gustaría que el radicalismo, felizmente lo hizo muy bien Ricardo Gil Lavedra, que acaba de ganar nuevamente la presidencia del Colegio de Abogados, lo hizo muy bien antes de anoche, planteando la necesidad del cupo en la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me hubiera gustado que el radicalismo hubiera tenido una mayor... Lo escuché también a Lustó planteando el tema, pero que el radicalismo como partido político hubiera planteado la necesidad de presencia de mujeres, dado la muerte de Carmen Argibay y el retiro de Hayton de Nolasco. Sí, claro. Y sin embargo, este tema que no tiene parte no es parte de la cotidianeidad, ¿no? Digamos, por eso digo, estamos atrapados por la... Ahora, ha habido una lucha por la paridad de género, ha habido una lucha por las políticas de igualdad, ha habido una lucha por la reparación, y en el organismo que imparte justicia vamos a tener todos varones. Cero representación. Y es un enorme retroceso, Claro. es un enorme retroceso. Y el Partido Radical, que ha hecho de estas cuestiones históricamente, se habla mucho de Florentina Gómez Miranda, pero antes fue Elvira Rawson y fue Clotilde Sabatini y fue Margarita Malalro, digamos, de las políticas de igualdad de la mujer. Hoy el radicalismo no ha tenido una presencia, a mi entender, con la dimensión que se requiere en la provincia y en la nación por este tema. Y va a decir, no, tiene una notable incidencia en el tiempo que viene. Por eso digo que la cotidianeidad te absorbe el corto plazo y no te permite pensar el mediano y largo plazo. Y vos en un gobierno necesitas ambas. Entonces yo me cuestiono tanto tiempo dedicado a tirarla a la tribuna o salir jugando si pueda o tratar de sacarla sobre la raya. Y yo creo que en gran parte a nuestro partido, a mi partido, a nivel nacional, supongo que le está pasando lo mismo. Porque es muy difícil. Se lo está llevando puesto la cotidianeidad y la división interna. Porque no hay un solo radicalismo. Hay un radicalismo que está jugando un rol opositor muy, muy claro y hay un radicalismo que está jugando un rol de oposición crítica con diálogo, y que yo no tengo la dimensión para cuestionarlo, porque tengo respeto por legisladores que están trabajando ahí, pero me parece que algunas de las cuestiones deberían tener como una mayor predisposición, porque además
en el caso del presidente hay un particular ensañamiento con el radicalismo. Sí. El radicalismo, el presidente ha dicho que el radicalismo somos las putitas del peronismo, Sí. término que estoy traduciendo literalmente, y ha dicho que tenía un inflable con el rostro de Alfonsín donde descargaba su ira. Ujú. Y el radicalismo no ha expresado en términos no solamente de verbales y escritos, sino en términos políticos, una postura que de alguna manera a veces la no acción convalida o valida Claro, determinadas... claro. Sí. Entonces me parece que estos son los tiempos donde hay que tomar posicionamientos. Sí, pero digo, perdón, ¿no ves que sea esto una decisión política de La Libertad Avanza de dividir esto de, no sé si es divide y reinarás, digo, porque no solo con el radicalismo, incluso el peronismo está súper dividido y el resto de los partidos también. Digo, ¿no es una política de dividir a todo? Y no solo desde la política Sí, y la sí. representatividad en las cámaras, sino a dividir a todos los sectores. Digo, salir un día salir a pegar a la clase media argentina y con el impuestazo y después te habla de la casta y después le pega a la prensa y habla de los ensobrados, pero da nota a 2 o 3 periodistas y 2 o 3 medios masivos, ¿sí? Corporativos de comunicación. Digo, ¿no ves que la estrategia comunicacional también es esa, la de dividir todo el tiempo? Yo creo que hay una frase que a mí me gusta repetir, dice, si te llenaron la cabeza es porque la tenías vacía. Sí. Que la entendemos todos. Sí. Si La Libertad Avanza genera esto que vos estás planteando, los dos partidos mayoritarios en la Argentina, los dos partidos mayoritarios deberían por lo menos replantearse Claro. la cuestión de su propia identidad y su propia dinámica. Sí. Yo no le haría cargo a otro de las situaciones que nosotros no podemos resolver internamente o como gobierno. Todos jugamos, todos juegan el partido. Uno tiene que tener enorme respeto porque todos juegan. Como decía un viejo político, los demás también juegan. Sí. Lo decía también un técnico de fútbol. Que decía, vos la tocás acá, tirás Sí, ese pero los otros también para juegan. que los demás también juegan. Los demás también juegan. Ahora, probablemente esa sea una estrategia, probablemente lo sea. Ahora es un partido que no tiene un solo gobernador, no tiene intendentes. No. Un partido sin gestión, entonces. Es un partido sin experiencia de gestión, sin cubrir la gran mayoría de los cargos. Claro. Entonces, a mí me parece que darle una dimensión. Yo creo que la división de los dos partidos mayoritarios tiene que ver con sus propias internas, sus Cuestiones propias internas. expectativas, sus propios egos y seguramente diversidad de matices, que el radicalismo la ha tenido históricamente, digamos. Yo no pondría, preferiría no ponerlo. Porque yo creo que si hay un juego de toma y daca, hago una diferencia entre la legislatura y los gobernadores. Cuando uno gobierna, tiene otro tipo de responsabilidades. Sí. ¿No? Porque a veces, yo lo planteo mucho esta cuestión, ¿no? Si vos querés, hablamos un rato como militante y si vos querés, hablamos un rato como jefe de gabinete. Y entonces podemos disociar o podemos decir, no, bueno, pero entonces conviven en vos. No, en mí convive una responsabilidad que yo debo llevar adelante, para la cual tengo determinada postura, moderación, análisis. Ahora, si querés que nos sentemos a tomar un café a la tarde, podemos hablar en otro plano. Pero la prioridad yo no es... me voy a desdecir del primero, pero no me pidas que yo plantee determinadas cuestiones cuando nosotros necesitamos gestionar y gobernar y tenemos responsabilidades públicas. Y las responsabilidades públicas, como me dijeron el otro día en la asamblea, dice, vos con ese... no me lo dijeron a mí, no escuché, dice, bueno, con esa panza vos se ve que no tenés problema. Alguien dijo. Y digo, de alguna manera representaba lo que se ve de la política o de lo que la gente ve de lo político. Entonces lo que digo es, mirá, cuando vos participás en la función pública, cuando llegás bien a fin de mes, no te digo que te sobre, pero llegás bien a fin de mes o tenés las cuestiones más elementales cubiertas, pero además estás cuestionado desde la política, tenés doble responsabilidad. Una, la de gestionar
Y gestionar no es sencillo, gestionar porque nosotros tenemos en esta situación algo que no se ha dado en los 20 años anteriores de LUN, y es tener un gobierno provincial y un gobierno nacional de distinto signo político. Claro. Sí. Nosotros gobernamos 16 años con el peronismo en la provincia de la Nación y 4 años con el PRO en la provincia. Ahora gobernamos con con un gobernador y un presidente que quizás son los de mayor antagonismo, además. Claro. No Sí, solamente en ese sentido, son los de mayor antagonismo. Y el radicalismo es un tercer partido que no está inscripto en ninguno de los dos. Entonces, la complejidad de la gestión requiere de un enorme equilibrio en el orden local. Porque además nosotros tenemos minoría en el Consejo Deliberante por primera vez. Sí. Con lo cual, lo que antes tenía otro trámite, bueno, no había determinado acuerdo. Siempre las ordenanzas salieron arriba del 90-92% por unanimidad. No es Tandil un partido de imposición, yo levanto la mano y voto. Siempre se intentó consensuar. Ahora es imprescindible lograr acuerdos. Claro. Y los acuerdos locales repercuten en el orden provincial y viceversa. Y vos tenés que gestionar cuestiones en el orden nacional. Y bueno, uno cuando es funcionario se tiene que sentar a hablar desde la política y desde el cargo, el rol que tiene. Yo elijo con quienes tomo un café, con quienes salgo a cenar, con quienes comparto el mate o con quienes me invitan a su casa. En la política me tengo que sentar con todos, con los que no hubiera optado para sentarme en otros ámbitos y con los que no se sentarían conmigo tampoco. Claro, sí. Pero bueno, este es el tiempo que nos toca, un tiempo de enorme complejidad, yo creo que creciente, para mí creciente, esto no es el fondo, para mí esto crece, creo que la llegada de las tarifas y Va a ser determinante. va a ser determinante. Me parece que el martes en Tandil, la marcha de la universidad debería ser acompañada por todos los sectores Sí. y debería ser despartidizada. Sí. Sí. Debería ser Sí, despartidizada. sí. Intenta hacerlo. Intentar hacerlo. Quienes asistieron o no a la universidad, quienes forman parte de partidos políticos o de gremios, quienes tienen hijos en edad secundaria y tienen expectativas de la universidad pública, pero además Tandil no sería lo que es sin la universidad. No. Lo hablábamos el otro día, de hecho lo hablábamos con Ava, cómo afectaría también a la ciudad, al movimiento económico, en el caso de que la universidad tenga que cerrar o que haya facultades que tengan que cerrar sus puertas porque Que no puede pagar la luz. porque no puede pagar los servicios, o sea, algo que es recontrabásico. Pero digamos, hay un mercado inmobiliario que se vería afectado. Hay un supermercado, los consumo. supermercados, el almacén Bueno, de cuando barrio. hablamos de las carteras del Estado, estamos Claro. hablando de la universidad como uno. Primero, la universidad junto con el municipio son los dos actores centrales de la comunidad, ¿no? Por eso el Sí. acuerdo del Bicentenario Claro. tuvo algunos logros en lo tangible, pero tuvo muchos logros en lo intangible. Que fue Ese acercamiento. entre las exactamente ese instituciones. diálogo, ese compartir espacios, ese cruzar la plaza Sí. con que no se había dado. Sí. El municipio va a acompañar la marcha, Va a acompañarlo. va a acompañar la marcha, el municipio va a acompañar la marcha, la gestión municipal va a acompañar la marcha. Muy bien. De hecho, hubo un comunicado ayer de la UCR El a Comité nivel Tandil nacional. sí, va a salir un comunicado del Comité Tandil que se titula, y usted preguntará por qué marchamos, porque además quiero decir que la Universidad Nacional del Centro es una gestión de Juan Carlos Pugliese con Fernando de la Rúa Claro. como senadores nacionales. La nacionalización de la universidad es una gestión de Juan Carlos Pugliese. El radicalismo tiene una fuerte presencia en la cuestión de la educación, no solamente en la reforma del 18, sino que permanentemente ha tenido la cuestión de la educación pública una fuerte presencia. Entonces la convocatoria es... Sí, no puede permanecer ajeno al radicalismo. No, a yo creo esta que el movida radicalismo de ninguna no puede manera. permanecer ajeno, no puede permanecer ajeno al gobierno, y yo creo que este es el tiempo donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones hacia adentro que no nos gustan y vamos a tener que tomar posiciones hacia afuera. Que cuestan. Mirá,
yo creo que hay que estar convencido. Claro. Luqui tiene la espalda suficiente como para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Mirá, el intendente es producto de la universidad pública y sus 4 hijos son producto de la universidad pública. El primer alquiler donde funciona el instituto terciario universitario, el intendente era José Emilio Lungui, era Pepe Lungui. El primer alquiler que paga el municipio. Así que particularmente en su vida estudiante y profesional, el intendente es un reconocido defensor de la universidad pública. Es más, él plantea que los médicos de la universidad pública deben tener al menos 2 años de prestación gratuita en los hospitales públicos de las ciudades a los cuales van. Sí. Como una manera de devolver. Como manera de devolver lo que la universidad pública les dio. Pero digo, más allá de la marcha de la universidad, yo creo que este es el tiempo donde los partidos políticos en todos los niveles van a tener que empezar a tomar posición y la gente de la política va a tener que empezar a tomar posición. Y la sociedad en general va a tener que empezar a tomar posición, más allá de lo ideológico. Sí. No digo, hay cuestiones que entendemos que no se deberían estar discutiendo. La educación pública, la salud pública, son cuestiones importantes y son para todos. Estamos muy atravesados por la grieta, seguimos muy atravesados por la grieta. Y muy fomentada y promocionada. Hoy es extremadamente fomentada y con mucho malestar por parte de sectores de la comunidad que, aún teniendo críticas sobre el actual gobierno, están muy decepcionados con la política, con la dirigencia política. Claro. Entonces yo tengo... Y a su vez hay culpa por parte de la dirigencia política tiene de eso. 17 años, ¿no? Y hablo con él bastante de política y entonces, porque también él habla por sus amigos y por sus compañeros, por su terminando entorno, el secundario. Y lo de la casta tiene una pregnancia, tiene una cosa así, la política, ¿no? Entonces cuando uno habla de las cuestiones, yo soy un tipo de comité, lo he dicho en otra oportunidad con vos, Marco. Yo soy un tipo orgullosamente de comité, yo soy un tipo de partido. Yo me siento un tipo del partido, de pertenencia partidaria. Hay 3 cuestiones que yo siempre digo son elementales pero inalterables. Yo moriré hincha de River, Radical y de Chevrolet. O sea, completo. Si hay que sufrir, hagámoslo con todo. Sin medias tintas. Perfecto, ese es el producto perfecto. De coherencia cromática. Claro, está bien. Que dice Boca, Fori, peronista. Claro. Hay que ser hincha de River, Claro, Radical. negro, bostero y peronista. Exacto, de coherencia cromática. Claro. Bueno, en mi caso, si hay que sufrir, hagámoslo bien, concreto. No nos demos no nos privemos de nada. Ahora, retomo algo que dijiste recién, esa de la pregnancia, esto de la casta, fue mucha. Prendió por el asunto de los privilegios. ¿Por qué no pregna la de otros sectores privilegiados que también les han ocasionado y le están ocasionando mucho daño al país y que tiene que ver con la cotidianidad y lo mal que lo están pasando algunos sectores? ¿No se ha sabido comunicar? No. Yo creo que hay como tiempos, ¿no? Yo creo en los tiempos, en el análisis de los tiempos, en la mirada, en cómo se mueven determinados actores. Yo creo que la gente va como teniendo un análisis de la situación que le pasa en tiempo real, ¿no? Yo he charlado con gente que no la está pasando bien, que le impacta fuertemente muchas de las medidas tomadas y que, sin embargo, sigue aferrada a una cuota de esperanza. Porque su nivel de decepción con lo anterior es de tal magnitud que cuando uno puede hacer algún tipo de crítica, dice, bueno, si esto no es... esta es la crítica, decime lo que hicieron los normales. Digo, cerramos con 211% de inflación el año pasado. Digo, porque parece que la cuestión, para poder analizarla, hay que, por lo menos yo creo que hay que poner todo sobre la mesa. La gente se decepcionó mucho y hoy está atravesando, para mí, un tiempo de transición que le pega fundamentalmente a la clase media,
que la clase media fue la que también validó la presencia media. Yo quiero decir que en el caso de Tandil, Milei ganó todos los circuitos electorales. Sí. O sea, no es que ganó en los sectores de medios y altos ingresos y perdió en los de vulnerabilidad. Milei ganó en los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad, pero ya ganó en las PASO. No en la general. La general ganó todo. Massa no ganó ningún circuito. Pero en las PASO solamente no ganó 2 circuitos. El K, Rivadavia, Alem, Avellaneda del Valle, y el C, el sur de la avenida Avellaneda. Sí. Desde el cementerio hasta Rondón. Claro. Y hasta Valle Escondido. El K lo ganó Rodríguez Larreta y el C lo ganó Bullrich. Los otros 10 los ganó Milei. Claro. Todos los voto puro ese, lo ganó ese. Milei. Claro. Es decir, no fue un voto joven, No. un voto alto, socioeconómico alto, fue un voto transversal. Y a mí me parece que las medidas pegan fuertemente sobre los sectores de medios ingresos, que son los sectores que le dieron la valoración y los sectores que de alguna manera pueden generar una dinámica que puede expresarse en la medida en que la dirigencia política también no cometamos errores que hemos cometido, ¿no? Digo, por eso yo me refiero bastante a la marcha del miércoles, del martes. Del martes. Yo creo que hay que tratar de leer la agenda de la comunidad, no partidizar nuestros actos de gobierno. En otro tiempo lo hacíamos más, no sobreactuar la política. No es el momento. Escuchar mucho y hablar menos. ¿No? Tener pregnancia para bancarte agua y sal, mucho agua y sal, ¿viste? Como diría alguien, tragar amargo y escupir dulce, ¿no? Me parece que este es el dialogar en la diversidad de matices. Maturi decía que los sectores más progresistas o del campo social, y se refería mucho más a los organismos de derechos humanos, decía, se diferencian, se quiebran, se distancian por el 30% de las disidencias y no se consolidan por el 70% de las coincidencias. Y esto nos ha pasado. Porque cuando uno se sienta con otros sectores de la política, no tenés, sobre todo en el orden local, no tenés diferencias que vos digas, no, yo estoy parado acá y acá. Entonces, a veces te diferencia la estrategia, te diferencia el egocentrismo personal, te diferencia objetivos más de tipo personal que políticos. Y la otra es incorporar mucho la política en el comité, hablar mucho con los jóvenes, tratar de entender que cuando uno gobierna tiene que tener una mirada amplia, tener comprensión, no hacer lo que criticamos. Si nosotros le criticamos al actual presidente su vehemencia, para mí no es disruptivo, es una descalificación verbal permanente. Es agresión. Porque detrás de lo disruptivo es un eufemismo, no es disruptivo. Sí, pero Lunghi no sería disruptivo, sería alguien que agrede. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Lo que tenemos una visión crítica y lo que tenemos una diferencia. Y me parece que en ese sentido el gobierno local, pasando una etapa complejísima como muchísimos otros de las intendencias, requiere en este tiempo de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha escucha, de mucha tolerancia, de administrar la palabra, de administrar las tensiones. Administrar la palabra es muy importante y uno va haciendo un aprendizaje de eso, de administrar la palabra. No bien quedarse corto que... Mirá, sos un tibio. Bien. El camino de mediano plazo, las carreras, a mí me gustan las metáforas, ¿no? Las de 1600 de caballo se ganan a los 1600, no en los primeros 400. Claro. Guarda con gastar el aire corto ahí, ¿no? Y después te quedas sin aire y viene. Entonces, me parece que este es el tiempo de escuchar, de escuchar mucho, de tener mucho diálogo, de entender que puede haber diversidad de matices, que estamos muy expuestos quienes estamos en la política, por eso refería el otro día, ¿no? La gente te dice cuestiones y uno tiene que tener la capacidad de absorber, escuchar, que esa persona que te está reclamando, esa noche tiene problemas para darle comer a los pibes. Tal cual. ¿Viste? Y entonces
esas cuestiones, cuando uno está en la cosa pública tiene que entenderla y tiene que entender que además es un funcionario público. Yo lo hablo mucho en el gabinete. Guarda con creerse que uno es secretario general de Naciones Unidas, muchacho. Claro. Porque al pony se sube fácil. Después hay que Entonces bajar. nosotros somos funcionarios de un municipio intermedio, punto. Nada más que eso. Julio, quiero volver al principio y lo último, por lo cerramos. menos de mi parte. ¿Hay fecha estimativa de terminación de obra y mudanza del IPAT y conservatorio, recorrida que va a ser ahora? Nos gustaría que fuera el 25 de mayo. Bien, Veremos- vamos por eso entonces. Veremos si se llega. Bien, vamos por eso. Y la segunda, que me había quedado pendiente, a vos habías hecho mención a municipios que hoy estaban en crisis y que incluso existía la posibilidad o grandes dificultades, por lo menos hoy, de afrontar los aguinaldos del mes de julio. En esa situación, ¿cómo está Tandil? Y Tandil está, digamos, con una administración saneada, pero con dificultades. Yo creo que vamos a tener dificultades en el pago de sueldos Bien. en los próximos meses, y sobre todo en el pago del aguinaldo. Si esto se da en la continuidad en que se da. Sí. Digamos, si el municipio tiene que seguir absorbiendo demandas que cubría el Estadio Nacional y ya no las cubre, y que se han limitado o debilitado en el Estado provincial, es muy difícil que no este municipio, los No todos. municipios en Sí. general Sí. puedan absorber acciones y demandas que de gobierno de cercanía que en otro tiempo estaban cubiertas por los estados nacionales y provinciales. Entonces, si nosotros tenemos que seguir cubriendo o intentando cubrir, como lo estamos haciendo, las cuestiones que tienen que ver con alimentos que Claro. hacía el Estado Nacional y con programas que hacía el Estado Nacional, o tenemos que seguir cubriendo el combustible de la policía bonaerense, que también lo hacíamos, pero lo hacíamos en otro plano aunque inflación, no en este nivel de irrupción, De aumentos. de aumentos de combustible. corto plazo, porque no solamente las medidas tomadas, sino las medidas tomadas en estado de shock. ¿No? Entonces, corto plazo, medidas radicalizadas, poco diálogo, hay una convergencia de factores que ponen. Yo formé parte del gobierno de la Rúa y vi venir la situación de conflicto. Y la verdad que uno ve como una situación de tensión que se va generando, y que la dirigencia política debería intentar, pero para eso el primero tiene que ser el presidente. Y yo no veo un presidente con capacidad de diálogo, sino veo un presidente con muchas capacidades de descalificación. Todo lo contrario. Bueno, Julio, mira, nuestros amigos de Campo Destilería, Sí. Producción local. que nos vienen acompañando desde el inicio, te regalan esto. Es un vermú. Sí. ¿Lo has probado? Agradezco, Anima. Bueno, probalo y vas a ver. Vermú que- Anima de la gente de campo, Bueno. probalo. para Agradezco no tragar mucho. tan amargo, como decías vos. Sí, bueno, pero uno a esta altura del partido, bueno, yo agradezco mucho, sí, la posibilidad. Yo soy una digregación. A mí me gusta mucho el whisky. Sí, bueno, coincidimos dije. en eso. Te lo Mira, dije. amigo. Vos sabés que es una cuestión superior para mí, ¿no? Pero tomo vino, ¿sí? Pero el whisky es otra cosa. Para mí es como una cuestión ritual, es como Claro. una cuestión Claro. del momento de disfrutarlo. Claro. No es solo el whisky, sino el contexto. No, claro. Con lo que viene acompañado. Te diría que es mitad y mitad. Es Claro. un maridaje Claro. justo. Claro. Bueno, pero Bueno, lo disfrutaré. probá Disfrutalo. el vermú. ¿Ánima o anima? Anima. Ánima. Muchísimo local, ¿eh? Probalo Lo primero voy a solo, probar. después ponerle hielo y un poquito de soda. Perfecto. Para probar diferentes variables. Bien. Nada, es la recomendación que nos dieron los chicos y nosotros lo hicimos. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos. gracias.